Hola a todos, soy Jukarabe y bienvenidos a la parte 2 de esta serie de videotutoriales donde vemos casos de usos para el sistema binario. En el video anterior habíamos visto el sistema numérico decimal y el sistema numérico binario y el sistema numérico hexadecimal y cómo realizar operaciones entre estos, convertir de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. El día de hoy vamos a trabajar con los tipos de datos. No va a ser un tutorial muy tradicional en este sentido, ya que no vamos a explicar muy bien una tabla de tipos de datos, que por lo general es lo que se enseña, sino que pienso explicar de una forma más abierta qué son los tipos de datos, para qué sirven y cuáles son los tipos de datos que te puedes encontrar en cualquier lenguaje de programación. Así que vamos a comenzar, y antes de explicar directamente qué son los tipos de datos, vamos a comenzar con escribiendo los dos tipos de datos más básicos que existen. El primero es el bit, y este es el tipo de dato más básico que existe y solamente simboliza el paso de energía en los transistores de la CPU. Es decir, puede tener 0, significa que no está pasando energía, o puede tener 1, significa que sí está pasando energía. Eso es todo. Y la memoria, ya sea la memoria RAM o los procesamientos que está haciendo la CPU o la memoria en algún disco o cualquier cosa, está llena de varios bits y son bits regados en memoria que no contienen ningún contexto en específico, solamente van a ser unos y ceros. Así que, debido a esto, debemos decirle al sistema, al compilador y al ejecutor cómo interpretar estos tipos de datos. Porque, por ejemplo, si tomamos este número, este sería el número 2, pero si tomamos este número, este sería el número 5. Así que el sistema no tiene cómo saber qué número es qué número, y para eso existen los tipos de datos. Para darle un contexto sobre qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que necesitamos usar y cuántos bits vamos a usar para realizar la operación. Con el fin de esto, realmente existen otro tipo de dato que va a ser visto totalmente en el resto de los tipos de datos, y es una colección de 8 bits, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits, y este se le conoce como byte. Y como tiene 8 bits, significa que puede ir del número 0, que es este que está acá, hasta el número 255, que serían 8 unos. Y obviamente cualquier número en el medio. Estos son los dos tipos de datos más básicos que existen. Y todos los demás tipos de datos que vamos a ver se van a desprender de estos dos. Y vamos a estar hablando de ellos en cuestión de cantidad de bits que ocupan, o cantidad de bytes que ocupan. Eso quiere decir que cuando nos referimos a un tipo de dato que tiene, por ejemplo, 8 bits, sería en este mismo caso el tamaño de un byte, que contiene 8 bits. Pero también puede contener 16 bits o otros números. Pero también nos podemos decir que un tipo de dato contiene, por ejemplo, 2 bytes, que en este caso van a ser dos colecciones de este, es decir, 16 ceros, y llegar hasta el máximo de 16 unos, que sería el número 65.535. ¿Y por qué necesitamos estos tipos de datos? Supongamos que tenemos el siguiente número en binario: 0, copiarlo con otro color, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Este número, si lo pasamos a decimal, sería el número 65. Pero, si lo leemos de otra forma, como no un número, sino como una letra, esta sería la letra A mayúscula. También, por ejemplo, el número 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Si lo pasamos a decimal, puede ser el número 210, pero también
puede ser el número menos 46. Y aquí es donde ya comienza un poco la confusión, porque ambos son números. ¿Cómo puede ser uno positivo y el otro negativo? Depende del contexto que le estamos dando con el tipo de dato. El tipo de dato le va a decir cómo debe leer esto el sistema y cómo lo debe interpretar. Si lo debe interpretar como el número 210 o el número menos 46. Y el modo en el que esto sucede es diciéndole al sistema que vamos a utilizar un tipo de dato, vamos a utilizar, perdón, una cierta cantidad de bytes o de bits y la vamos a interpretar de cierta forma. Y las formas de interpretar estos tipos de datos son 4. Booleano, enteros, reales y letras. Y estos son los 4 tipos de datos que existen. Ahora bien, cuando estés mirando algún lenguaje de programación como C++ o cualquier otro lenguaje, estos van a cambiar tanto de nombre como de forma de usarlos. Por ejemplo, en lenguajes ya de muy bajo nivel como C++, puedes encontrar una tabla de hasta 20 tipos de datos, pero a nivel general, esos 20 tipos de datos son estos mismos 4 tipos de datos, solo que tienen variaciones y tienen prácticamente otros nombres para denotar cuántos bits van a utilizar, que eso ya lo vamos a ver, y otras modificaciones que ya también vamos a ver a continuación. Ahora, antes de definir qué es cada tipo de dato, vamos a especificar que son de nuevo la toma de cuántos bits. Y básicamente todos los tipos de datos tienen la siguiente. Tienen un prefijo, no siempre lo tienen, es opcional. Tienen el nombre del dato, que puede ser entero, booleano, lo que sea. Y tiene la cantidad de bits que va a utilizar. Y de nuevo, tanto el prefijo como el sufijo son opcionales. Puede que solo encuentres el tipo de dato utilizando solamente el nombre. Y el motivo de esto es para hacer la programación un poco más corta y que no estés copiando cosas muy largas y solamente tengas que aprender un nombre para eso. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a trabajar con booleano. Booleano son solo valores que representan valores verdaderos y valores falsos. Solamente puede tener estos dos estados. Por lo tanto, sería muy fácil compararlo con un bit, ya que un bit también tiene dos estados, 0 o 1. Sin embargo, debido a que es, como ya dije, la memoria son un montón de ceros y unos regados, no puedes simplemente, bueno, de hecho sí puedes, pero no es un método general coger un solo bit y decir que esto es un booleano. A pesar de que el booleano solamente tenga dos valores, por lo general ocupan 8 bits, un byte entero. Y el valor puede ser algo como 00000001 para verdadero y 00000000 para falso. Y todos estos bits se están desperdiciando, ya que nunca van a ocupar ningún otro valor, pero para el manejo de memoria va a ser mucho más fácil decirle que solamente vamos a utilizar un byte. Realmente nunca vamos a utilizar bits a menos que lo hagamos específicamente, y aún así el modo de hacerlo es por lo general utilizando operaciones entre bits, que es otro tema por separado. Ok, entonces los valores booleanos, a pesar de que tienen dos valores, ocupan un byte. Ahora, vamos a pasar a los números enteros. Este va a ser un poco más interesante. Los enteros por lo general los vas a encontrar como la palabra int. Y
bueno, int y el nombre de la variable. Vamos a crear una variable edad. Ahora bien, ¿cuántos bits o cuántos bytes ocupa esto? Depende del lenguaje. Sin embargo, por lo general, los enteros, cuando están así solos, la palabra entero, ocupan 32 bits. Es decir, 32 ceros. Y aquí ya pueden ver algo, y es que se está haciendo demasiado largo copiar estos números. Así que de ahora en adelante vamos a estar utilizando los números para visualizarlos en forma de hexadecimales. Eso quiere decir que un byte es una colección de 8 bits, pero en hexadecimal lo podemos expresar solamente como el número 00, y el valor máximo de un byte, que es 8 unos seguidos, es 255. En hexadecimal lo podemos expresar como FF. Y aquí ya podemos reemplazar eso y hacerlo mucho más sencillo con esa nueva información. Son 32 bits, es decir, acá ya hay 8 bits, esto es un hexadecimal. Acá hay otros 8, 16, 24 y 32. Mucho más fácil de visualizar. Pero, bueno, los enteros cuando los encuentras así solos, por lo general ocupan 32 bits. Pueden haber variaciones en algún lenguaje en específico, pero por lo general esa es la regla. Sin embargo, también los enteros pueden ocupar cualquier cantidad de bits o de bytes. Por ejemplo, puedes definir un entero con el sufijo de 8 bits, y esto significa que este número va a tener valores del 00 al FF, porque 8 bits son lo mismo que un byte. También puedes definir enteros que tengan 16 bits, y por lo tanto va a tener valores del 0000 al FF. Lo mismo con 32, con 8 Fs. También puedes encontrar enteros de 24 bits, enteros de 64 bits, e incluso más allá si es realmente necesario. ¿Y de qué depende esto de que sea necesario o no? Depende del tipo de dato que vas a guardar, cuál es el valor máximo que ese tipo de dato puede obtener. Por ejemplo, supongamos que creas la variable experiencia y la defines como un entero de 8 bits. Ahora, eso lo podemos imaginar como si fuera una ruleta, donde este número acá sería el número 0, este número acá sería la mitad, sería 127, y el número que está antes de este sería el número 255, que es el número máximo que cabe en 8 bits, en número FF. Cuando quieres incluir el número, digamos 37, en la variable exp, el sistema lo coloca acá y comienza a girar la ruleta hasta llegar al número 37. Todo normal, todo funciona. Sin embargo, ¿qué pasa si intentamos ubicar el número 300? De nuevo la ruleta va a empezar a girar, va a pasar por el 127, va a pasar por el 200, va a llegar al 255, pero debe girar 300 espacios. Así que la ruleta va a seguir girando hasta que haya girado 300 espacios. ¿Y cuándo va a hacer eso? Sería en el número 300 menos 255, esto es igual a 45. Es decir que la ruleta va a parar en el número 45. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que obtuvo una experiencia de 300 puntos, realmente se le va a guardar 45 puntos en esta variable. Y este efecto se le conoce como overflow. Y sucede cuando intentamos guardar números que son más grandes que el tipo de dato lo permite. En este caso el tipo de dato solo permite números del 0 al 255. Cualquier número que sea mayor que ese va a seguir girando la ruleta hasta que llegue y completado todos los espacios, pero nunca va a ser el número que la persona pidió. Nunca va a ser un número mayor que 255.
Y el caso contrario también puede pasar. ¿Qué pasa si intentas ubicar el número menos 3, por ejemplo? La ruleta va a girar hacia la izquierda, 255, 254, 253. Es decir que cuando intentase guardar el número 3, va a guardar el número 253. Que de nuevo no tiene nada que ver el uno con el otro. Y este caso contrario se le conoce como underflow. ¿Y cuál es la solución para estos dos casos? Bueno, para el overflow y para el underflow también, pero funciona un poco diferente. La solución es obvia, es aumentar el número máximo que pueda admitir, que en este caso es 255. Debemos aumentar este número. Y para aumentar este número, aumentamos la cantidad de bits que va a utilizar esa variable. Entonces, supongamos que ya no vamos a usar 8 bits, sino 16 bits. Ahora de repente la ruleta cambia de tamaño. Voy a borrar esto. La ruleta ahora contiene el valor 0 acá, el valor, bueno, no va a colocar el del medio, pero va a llegar hasta el número 65.535. Este es el valor máximo que cabe en un entero de 16 bits. Ahí sí podemos meter el número 300 que habíamos intentado meter. Sin embargo, no podemos meter el número menos 3, porque como ya dije, este solamente soporta valores del 0 al 65.535. Sin embargo, a pesar de que ahora tenemos un número más alto, no significa que ya nos hemos salvado del overflow o del underflow. De hecho, el error sigue ahí. Si estamos utilizando un sistema de experiencias que va a ir de un número más alto que el 65.535, va a suceder que de nuevo va a pasar por la ruleta y va a dar las vueltas que necesite dar hasta encontrar el número, que obviamente no va a ser el número que la persona pidió. Y la solución de nuevo es añadir más bits hasta que encontremos realmente un número que realmente sea el máximo de esa variable, de la variable experiencia. Tenemos que encontrar el número que definitivamente vamos a decir no pueden haber números más grandes que este. Es imposible. Y lo mejor incluso en estos casos es validar también dentro del juego que no puedan haber números más grandes que este. Y eso es algo importante de hecho, porque es muy fácil encontrar este tipo de errores cuando estamos por lo general comenzando con este sistema. Sucede que creas una variable de nuevo y no era el tipo de dato que era. Las personas que jueguen tu juego van a empezar a reportar ese error, van a decir que no se está guardando los datos que ellos realmente tuvieron, pero tú no vas a ver ningún error, no vas a ver ningún log de error, no vas a ver que el juego crashea ni nada, no, en la base de datos va a estar el número equivocado y no hay un reporte de error por ningún lado. Y lo que sucede es un overflow. Y el único modo de solucionarlo es que entiendas ese concepto y obviamente que busques qué tipo de datos y cuántos bits estás guardando en esa variable. Ahora vamos a hablar de la otra modificación que tienen los enteros, que es en el prefijo, y son para números negativos. Bueno, de hecho, por lo general cuando encuentras una variable sin prefijo, por ejemplo un entero 8, esto significa que este sí tiene signo. Por lo general cuando se le añade el prefijo es para indicar que la variable no va a tener signo, que se le añade un U al inicio. Sin embargo, esto depende del lenguaje. De nuevo, esto que estoy copiando acá no significa que así es como lo vas a ver. Puedes verlo de demasiadas formas. Puedes verlo solamente como uint o de otros nombres diferentes. O sea, esto es solamente un modo de visualizarlo, pero no es el modo en el que lo vas a encontrar en el mundo real. Pero bueno, vamos a hablar de números negativos. ¿Cómo expresas un número negativo en binario? Como ya dije, la memoria son una colección de unos y ceros. O pasa corriente o no pasa corriente. No hay nada más en la memoria. Así que ¿cómo expresas que algo es positivo o negativo? No puedes añadir un signo porque eso no tiene nada que ver con la corriente. ¿Pasa o no pasa corriente? Lo que se hace por convención es, por ejemplo, cuando tenemos un byte
Vamos a decir 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Este es un byte, hay 8 dígitos. Lo que se hace para determinar si un número es positivo o negativo es mirar el primer bit. Si este bit es 0, significa que el número es positivo. Y si este bit es 1, significa que el número es negativo. Con esto vienen dos cosas. La primera es que el byte que utilizamos para definir el número ya no tiene 8 dígitos, va a tener 7 dígitos. Porque el primer bit lo utilizamos para definir si el número es positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no vamos a guardar números del 0 al 255. Ahora vamos a guardar números del menos 128 al más 127. ¿Y por qué sucede esto? Cuando tenemos un byte y comienza en el número 0, obviamente este es el número 0. Pero cuando llegamos vamos a copiarlo mejor en binario. Cuando llegamos al número 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, esto en binario es, si lo convertimos a decimal, es el número 127. ¿Y qué pasa si sumamos 1? Pues este se reinicia, este se reinicia, este se reinicia, se reinicia, se reinicia, se reinicia, se reinicia y se le añade un 1 acá. Ahora de repente, como dijimos que el primer bit se iba a utilizar para saber si el número era positivo o negativo, ahora pasamos del número 127 a un número negativo. Y por convención, cuando ese número es negativo y este es 0, el número realmente es menos 128. Ya lo vamos a ver en forma de ruleta del por qué. Y seguimos sumando, si este de acá lo cambiamos por un 1, ya es menos 127. Hasta llegar al número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y este sería el número menos 1. Y la razón es que si le sumamos 1 a este se reinicia, aquí no se ve en pantalla. Este se reinicia, 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 se reinicia. Y acá añadiríamos un 1 a la izquierda. Pero como es un byte, son 8 dígitos solamente, no podemos añadir un 1 a la izquierda. Los 8 bits que hay, esos son todos los bits que hay, no hay forma de añadir más bits. Esto quiere decir que pasamos del número menos 1 al número 0. Es por eso que se comienza con el menos 128 cuando todo está en 0 y se termina con el número menos 1 cuando todo está en 1 para volver al 0 cuando se añade 1 extra. Y en forma de ruleta, vamos a borrar esto lo mejor que pueda. Este es el número 0, este es el número 127, a continuación sería el número menos 128 y este sería el número menos 1. Y de nuevo comienza a girar la ruleta y aquí ya cuando estás en el número máximo se va a pasar a los números negativos y va a seguir girando la ruleta hasta llegar a menos 1 y si sigue girando va a volver a los positivos y así. Sigue siendo el mismo caso de overflow, underflow, solamente que ya manejamos números positivos y números negativos utilizando este bit. Y esto es importante porque como ven acá ya el número máximo no es 255, es 127. Así que incluso si dices, bueno, voy a utilizar 16 bits porque el número máximo es 65.535. Y yo sé que la persona, el jugador, no puede pasar de 50.000 puntos, ¿cierto? 65.000 es mayor que 50.000 puntos. Sin embargo, si por accidente dijiste que ese tipo de dato tenía signo, ya no vas a ir hasta 65.535. Ya va a ser repartido igualmente en la mitad. No estoy seguro en estos momentos cuál es la mitad exacta, pero sería algo como 32.000 hasta el número positivo 32.000. No recuerdo bien el número exacto en estos momentos. Y ya como pueden ver el número máximo es alrededor de 32.000. Ya no van a caer esos 50.000 puntos que puede meter el jugador. Y de nuevo vas a encontrar un error de overflow. Y tú dices, bueno, pero estoy utilizando 16 bits.
¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que estás usando una variable con signo. Muy bien, esto era la parte realmente más difícil. Aquí a continuación vamos a hablar de cosas mucho más sencillas, porque el tutorial ya también se ha alargado bastante. Vamos a seguir con el próximo tipo de datos, reales. Y son básicamente lo mismo. Tenemos en memoria, digamos, un número en 16 bits. Me lo voy a inventar, no sé cuál número es este. FC3A. Acá hay 16 bits. 8 bits acá y 8 bits acá. ¿Qué número es este? No sé, habría que buscar en una calculadora y buscar qué número es. Sin embargo, en decimal va a ser cierto número, pero los números reales, de nuevo, entramos. ¿Cómo identificas que un número es? Utiliza una coma decimal. ¿Cómo expresas el número 3.2 en binario? Cuando de nuevo la memoria en binaria es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. No hay nada que le puedas decir esto es un punto. Como ya dije, pasa o no pasa corriente. No hay nada más. Así que de nuevo lo que se hace es utilizar trucos para definir un número real. Y hay varios estándares para hacer esto, pero yo voy a hablar como del que es más conocido, creo yo, y es el estándar I3E-754. Y coloco el nombre porque no voy a explicar exactamente cómo funciona esto arriba para abajo. Si quieres buscar más información, este es el nombre que debes buscar en Google. Pero básicamente es lo siguiente. Supongamos que tenemos un real que en lenguajes de programación les pueden poner otros nombres como flotante, doble y otros nombres más. Pero de nuevo, básicamente son números reales. Y de nuevo, esto necesita una cantidad de bits. ¿Cuántos bits va a utilizar este número real? Por lo general no se utiliza nada más bajo de 16 bits. Y eso que 16 bits ya es una precisión media. Ya voy a hablar de qué significa eso. Por defecto se utilizan 32 bits, ya que es una precisión bastante bien. Y ya para números, por ejemplo, cuando se utiliza tipos de variables dobles, creo que son 64 bits. O pueden ser incluso más, pueden ser hasta 128 bits, dependiendo obviamente de lo que necesites usar. ¿Qué quiere decir esto? Aunque estos son como los más estándares, voy a trabajar con 16 bits para no llenar esto de ceros y de unos. Mucho menos para dibujar 64 ceros. Vamos a dibujar 16 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Y de nuevo lo que vamos a hacer es separar cierta cantidad de bits que significan una cosa, separar otra cantidad de bits que significa otra cosa, y ya con eso podemos leer la información. Con los números, con el estándar I3E754, lo que hacemos es lo siguiente. El primer bit se reserva de nuevo para el signo, ya sea positivo o negativo. De ahí en adelante se reservan una cantidad de bits que varían. Si son 16 bits se reservan cierta cantidad, si son 32 bits se reservan otra cantidad y así. Aquí no voy a colocar exactamente cuántos se ocupan en 16 bits porque no importa mucho. Pero supongamos que se van a ocupar 8 bits. Y estos bits se van a ocupar para ser el número exponencial. Y los otros, el restante, que en este caso son 7 bits, van a ser la mantisa. ¿Y qué significa esto de exponencial y mantisa? Pues básicamente es tomar un número como 32 y multiplicarlo por 10 a la menos algo o algo así. La verdad no estoy muy seguro exactamente de cómo funciona este estándar y la razón es que no hay necesidad de saber cómo funciona exactamente este estándar, ya que nunca lo vas a manejar a nivel bajo, a menos que estés haciendo algo súper raro, pues que necesites manejarlo a el nivel más íntimo de bit por bit.
Por lo general, eso lo va a hacer la computadora por ti, así que no tienes que preocuparte. Muy bien, para terminar, tenemos el tipo de dato de letras. Y este es muy sencillo de hecho. De hecho, esto es utilizando una tabla de comparación. Un segundo. Si abren una página de internet y buscan la página asciitable.com, pueden ver acá una tabla de caracteres. Y pueden ver acá en las columnas que dice decimal, hexadecimal, octal, HTML y el carácter. ¿Y qué significa eso? Las letras, el estilo más básico de letras utiliza el sistema ASCII. Y el sistema ASCII, por lo general las letras las vas a encontrar como char o string, dependiendo del lenguaje. Vamos a decir char. Y siempre van a ocupar 8 bits. Bueno, en este caso porque utilizan el estándar ASCII. Eso quiere decir de nuevo que si tenemos este número en binario, sería el número 65. Y si lo buscan en la tabla de ASCII y buscan el número 65, pueden ver que es la A mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Cuando están en memoria, de nuevo, en memoria pueden tener un montón de de bytes seguidos. Supongamos que tienen el byte, vamos a buscar el hexadecimal, 48, bueno, 48, esto es en hexadecimal. Luego el hexadecimal 6F. Luego el 6C. Y luego el 97. Perdón, el 61. Esto es básicamente como se ve un mapa de memoria, de hecho. Se ven por lo general en hexadecimal o en decimal en algunos casos. Y vas a ver esto. Y lo que va a hacer el sistema es decir, bueno, ¿cómo quieres que lea esto? Puedo leerlo de dos formas. Puedo leerlo como un decimal, en cuyo caso este sería el número 72. Este sería el número 111. Uh, 111. Este sería el número 108. Y este sería el número 97. Esa es una forma de leerlo, si lo leemos byte por byte separado. Sin embargo, hay otra forma de leerlo y sería, vamos a buscar una página que se llama hexadecimal. Y es una página simple para convertir un valor hexadecimal a decimal. Ahora vamos a copiar el número de nuevo que puse. En este caso era 48, 6F, 6F, 6C y 61. Y si lo convertimos, pueden ver que nos sale este número. Así que una forma de leerlo es byte por byte y nos van a dar estos 4 números. Pero otra forma de leerlo es todo seguido, estos 4 bytes seguidos, que en este caso sería un número de 32 bits. Y nos va a dar el número este, que sería 1.215.261.793. Esa es otra forma de leerlo. Pero otra forma de leerlo es si le decimos que lo lea como caracteres. Y en ese caso lo va a leer. Va a buscar acá el número 48. Es la H mayúscula. Va a buscar el número 6F. Es la O minúscula. Va a buscar el número 6C. Es la L minúscula. Y va a buscar el número 61. Es la A minúscula. Y ya de repente tienes una palabra conformada por 4 bytes. Es por eso que dependiendo de cómo quieras leer la información, puedes obtener una palabra, o puedes obtener 4 números, o puedes obtener un número negativo, o puedes obtener un número gigantesco de 32 bits. Y eso es básicamente todo lo que hay en los tipos de datos, de forma resumida, obviamente, porque ya esto he enseñado en un curso más especializado.
obviamente va a tener más cosas de qué hablar, pero esto es lo mínimo que necesitan para poder continuar con nuestro próximo tutorial, en donde vamos a comenzar a ver archivos y vamos a empezar a construir la estructura que va a llevar uno de los archivos de nosotros para finalmente implementarlo en GameMaker. Y es donde se va a volver más interesante. Sé que esto acá realmente no es muy interesante, pero créeme que es bastante útil saber cómo funciona todo esto. No siendo más, ya este video es eterno. Muchas gracias por verlo. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún problema, no olvides escribirlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.